Bien, hoy quiero hablar de algo extremadamente importante y honestamente esta puede ser la pregunta más crítica del mundo en este momento. ¿Qué ocurre realmente si América decide invadir Irán por tierra? En este preciso instante, mientras hablamos, Donald Trump acaba de pronunciar un discurso ante el pueblo estadounidense. Y durante ese discurso dijo: gracias al progreso que hemos logrado, puedo decir esta noche que estamos muy cerca de completar todos los objetivos militares de América muy pronto, extremadamente pronto. En las próximas 2 o 3 semanas los vamos a golpear de manera increíble. Los empujaremos de regreso a la edad de piedra donde pertenecen. Continuó diciendo: la economía está fuerte, América está ganando. Y vamos a golpear a Irán tan fuerte que los enviaremos de vuelta a la edad de piedra. Eso es, en esencia, lo que dijo. Pero aquí está lo interesante. Cada vez que un presidente anuncia que estamos ganando, generalmente significa que en realidad no están ganando. Piénsenlo, si verdaderamente estuvieras ganando, no sentirías la necesidad de seguir diciéndolo en voz alta. La victoria hablaría por sí sola. Así que eso por sí solo ya les dice algo sobre la situación. Al mismo tiempo, y esta parte es muy importante, el secretario de Guerra, Peter Hegseth, salió a presentar algo que llama la estrategia del Gran Norte América. Según él, América controlará todo lo que esté al norte del Ecuador, extendiéndose desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá y desde Alaska hasta Venezuela. Llama a toda esta región el perímetro de seguridad. Ahora bien, quizás estén pensando: espera un momento, América ya está librando una guerra en Irán que claramente no está ganando y al mismo tiempo está buscando pleito con Canadá, Dinamarca, México, Colombia y Cuba. Está amenazando con tomar el control de Groenlandia. Ya se ha apoderado de Venezuela. ¿Por qué haría Trump todo esto simultáneamente? Mucha gente mira esto y dice: es un idiota, es caótico, no tiene absolutamente ningún plan. Pero hoy quiero argumentar exactamente lo contrario. Quiero sugerir que en realidad sí existe un plan, uno muy específico. Y una vez que comienzas a entender ese plan, todo lo que Trump está haciendo, incluida esta guerra con Irán, de repente empieza a tener sentido. Pero antes de llegar ahí, hablemos de la posible invasión terrestre, porque esa es la pregunta que todos están haciendo ahora mismo. Primero, miremos el mapa de Irán. Irán es un país muy grande. Es aproximadamente 4 veces más grande que Irak, con una población de unos 90 millones de personas. Y cuando observas la geografía, el terreno, te das cuenta de inmediato de por qué una invasión terrestre sería una de las operaciones militares más difíciles que alguien podría intentar. Al lado occidental están las montañas Zagros, son enormes. Se extienden desde el norte hasta el sur. Si América intenta atacar desde Irak, que es la ruta más obvia, inmediatamente se topa con esas montañas. Y esas montañas son perfectas para la guerra de guerrillas. Las fuerzas iraníes pueden esconderse allí, lanzar drones y misiles desde allí, y luego desvanecerse de vuelta en las montañas, donde las fuerzas estadounidenses no pueden hacer casi nada al respecto. Si América intenta atacar desde el este a través de Pakistán, se enfrenta a vastos desiertos que son extremadamente difíciles de cruzar. Y además empezarían muy lejos de Teherán, que es el objetivo principal. Si intentan avanzar desde el sur, desde el Golfo Pérsico, se encuentran con más montañas y aún así enfrentan una distancia muy larga para llegar a Teherán. Entonces, la geografía por sí sola te dice que esta invasión sería una pesadilla absoluta. Ahora bien, América tiene actualmente unos 50,000 soldados en Medio Oriente. Y he dicho antes que si realmente quieres conquistar y mantener un país como Irán, necesitarías al menos de 3 a 4 millones de soldados. Todo el ejército activo de América ronda los 1,3 millones. Los números simplemente no cuadran. Pero aquí hay algo interesante. Ya estamos viendo algunas señales muy fuertes de que los preparativos para una invasión terrestre podrían estar en marcha. Primero, se están enviando cartas a las reservas militares indicándoles que se preparen para desplegarse, combatir y ganar.
Segundo, Polymarket, que es un mercado de predicciones donde la gente apuesta dinero real en eventos del mundo real. Está mostrando apuestas muy grandes de que una invasión terrestre realmente ocurrirá. Un individuo acaba de hacer una apuesta de $200,000 a que ocurrirá una invasión. Y si sucede, tiene la posibilidad de ganar más de $1 millón. Las personas que hacen apuestas así a menudo tienen algún tipo de información privilegiada. Tercero, y esta parte es un poco graciosa, las entregas de pizza al Pentágono se están disparando. Esto es en realidad un indicador real. Cada vez que el Pentágono trabaja horas extra para preparar una operación militar, los pedidos de pizza aumentan de repente e incluso los bares gay de Washington se quedan vacíos porque el personal militar está atascado trabajando hasta tarde. Así que estas no son señales menores. Claramente se está preparando algo significativo. Ahora usemos la teoría de juegos y pensemos esto paso a paso. Si América realmente lanza una invasión terrestre de Irán, ¿qué ocurre a continuación? Déjenme guiarlos paso a paso. Paso 1. La invasión comienza. América envía tropas terrestres a Irán. Digamos que avanzan desde Irak a través de las montañas Zagros o intentan desembarcar fuerzas en el sur, cerca del estrecho de Hormuz. Lo primero que ocurre es que Irán activa su plan de defensa terrestre. Y quiero dejar esto absolutamente claro. Irán lleva 25 años preparándose para una invasión terrestre. No 5 años, no 10 años, sino 25 años. Tienen bases subterráneas enterradas profundamente dentro de cadenas montañosas. Tienen misiles y drones almacenados en lugares que América ni siquiera sabe que existen. Tienen sistemas de armas específicamente diseñados para destruir helicópteros, destruir tanques y destruir convoyes de suministros que operen en terreno montañoso. Recuerden que durante esta guerra aérea que ha estado ocurriendo durante semanas, Irán solo ha estado usando una red de bases de misiles subterráneas. Hay muchas más instalaciones subterráneas que aún no han sido activadas. Imaginen cuánto poder de fuego tiene Irán todavía esperando bajo las montañas. Los estadounidenses avanzarán y al principio CNN reportará: estamos ganando, capturamos esta área, destruimos esa base. Y por una semana, tal vez 2, las cosas podrían parecer manejables. Pero luego, al igual que en la guerra aérea, la realidad comenzará a revelarse. El terreno lo ralentizará todo. Las líneas de suministro comenzarán a cortarse. Los drones comenzarán a golpear los convoyes estadounidenses. Cada helicóptero estadounidense que vuele se convierte en un blanco. Cada camión de combustible se convierte en un blanco. Cada barco de suministros que se mueva por el Golfo se convierte en un blanco. Esto es exactamente lo que ocurrió en Vietnam. Es exactamente lo que ocurrió en Afganistán. Es exactamente lo que ocurrió en Irak después de la invasión inicial. América es extremadamente buena para dar el primer golpe, pero la pelea que viene después de ese primer golpe es lo que siempre los destruye. E Irán ha estudiado este patrón con mucho cuidado. Durante 25 años han analizado la estrategia militar estadounidense en Vietnam, en Irak y en Afganistán, y han construido toda su estrategia de defensa en torno a las debilidades que descubrieron. Paso 2. El colapso económico comienza. Esta es la parte en la que la mayoría de la gente no está pensando con suficiente cuidado. Cuando comience la invasión terrestre, ¿qué creen que hace Irán con el estrecho de Hormuz? Lo minan, atacan los petroleros. Al mismo tiempo, ya han declarado que su objetivo es llevar los precios del petróleo a $200 por barril. En este momento, el petróleo se encuentra alrededor de $100. Imaginen que salta a 200. Pero no es solo el petróleo. Déjenme mostrarles qué pasa realmente por el estrecho de Hormuz, porque la mayoría de la gente piensa que es solo petróleo y gas, pero en realidad es mucho más que eso. El fosfato pasa por ahí, el amoníaco pasa por ahí, el azufre, la urea también. ¿Saben qué son estas cosas? Son los ingredientes básicos que se usan para fabricar fertilizantes. En otras palabras, esto es producción de alimentos. Si el flujo de estos materiales se detiene, los agricultores de todo el mundo no pueden cultivar alimentos.
ya no se trata de gasolina cara. Esto se convierte en escasez de alimentos. Esto se convierte en que la gente no tenga suficiente para comer. Y hay algo más que me sorprendió cuando lo investigué por primera vez. El helio y el ácido sulfúrico también pasan por el estrecho de Hormuz. Estos materiales son fundamentales para la fabricación de semiconductores. Los semiconductores alimentan todo: tu teléfono, tu computadora, los sistemas de inteligencia artificial. Si se interrumpe el flujo de estos materiales, la producción de semiconductores se ralentiza en todo el mundo. Y eso significa que la industria de la IA, que actualmente sostiene una enorme porción del mercado de valores estadounidense, comienza a debilitarse y colapsar. JP Morgan ya ha advertido que para mediados de abril el mundo podría quedarse sin petróleo si esta situación continúa. Piensen en eso por un momento. El banco más grande del mundo está diciendo que podríamos quedarnos sin petróleo no en 5 años, sino en cuestión de semanas. Así que cuando las tropas terrestres entren en Irán e Irán responda con una escalada total, de repente tenemos petróleo a $200, escasez de alimentos, escasez de semiconductores, y la economía global cae en una depresión. No solo una recesión, sino una depresión. Paso 3. El imperio estadounidense comienza a perder sus cimientos. Esta es la parte más profunda del análisis y quiero explicarla con cuidado porque no es inmediatamente obvia. Probablemente me han escuchado hablar antes sobre el sistema del petrodólar. Déjenme explicarlo de manera muy sencilla. Desde 1973, casi todo el petróleo del mundo se ha vendido en dólares estadounidenses. Arabia Saudita y los estados del Golfo acordaron vender su petróleo únicamente en dólares. A cambio, América garantiza su protección. Dado que todos los países necesitan petróleo, todos los países, por tanto, necesitan dólares. Esto crea una demanda global permanente de la moneda estadounidense. Este sistema es el que le permite a América financiar su deuda de $39 billones. Mientras el mundo deba usar dólares para comprar petróleo, Estados Unidos puede seguir pidiendo dinero prestado y manteniendo su economía en funcionamiento. En muchos aspectos se parece a un esquema Ponzi, pero funciona mientras los estados del Golfo permanezcan estables y sigan vendiendo petróleo en dólares. Ahora pregúntense, ¿quién posee la mayor parte de la deuda estadounidense? Japón, China, Taiwán, Singapur, Hong Kong, India y Europa. Básicamente Asia y Europa. ¿Y de dónde obtienen Asia y Europa la mayor parte de su petróleo? De Oriente Medio, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, esos mismos países que ahora están bajo presión. Si ocurre una invasión terrestre y el CCG se desestabiliza, si Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar caen en el caos, ya no pueden vender petróleo en dólares. Simplemente no pueden, porque la infraestructura estaría dañada o destruida. Y una vez que eso ocurra, países como Japón, China, Corea del Sur y las naciones de Europa ya no podrán confiar en el sistema del petrodólar. Comenzarán a alejarse del dólar estadounidense. Dejarán de comprar deuda estadounidense. Y una vez que dejen de comprar deuda estadounidense, toda la estructura financiera de $40 billones de la que depende Estados Unidos comienza a colapsar. El dólar pierde valor rápidamente. Las tasas de interés estadounidenses se disparan. El mercado de valores se desploma. La burbuja de la IA, construida casi en su totalidad sobre dinero barato e inversiones masivas de los estados del Golfo, de repente estalla. Esto no es un problema económico menor. Representaría el colapso del imperio estadounidense tal como lo entendemos actualmente. Ahora quiero hacer algo un poco interesante. Pongámonos los sombreros de pensar por un momento, porque probablemente ahora están pensando que esto sería un desastre total para América. Trump debe estar perdido. No tiene ningún plan. Va a destruir el país. Pero, ¿y síganme aquí? ¿Y si esto es en realidad el plan? ¿Y si él intencionalmente quiere que el viejo imperio americano colapse? ¿Y si el objetivo es destruir el sistema existente para que pueda ser reemplazado por algo completamente nuevo? Sé que eso suena descabellado, pero apliquemos la teoría de juegos y sigamos la lógica paso a paso. Miren qué sucede cuando el estrecho de Hormuz se cierra, cuando los estados del Golfo colapsan y cuando el petróleo de Oriente Medio deja de fluir. El mundo todavía necesita petróleo, todavía necesita energía, todavía necesita alimentos. Esas necesidades no desaparecen. Simplemente se desplazan hacia otro lugar. ¿Y dónde sería ese otro lugar? América del Norte. Estados Unidos tiene grandes reservas de petróleo.
Canadá tiene enormes reservas de petróleo. Venezuela, que Trump recientemente se movió para controlar, tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. México está justo al lado. Además, está la producción de alimentos. Estados Unidos produce enormes cantidades de alimentos. Canadá también produce enormes cantidades de producción agrícola. Ucrania y Rusia normalmente producen una gran parte del suministro mundial de granos. Y América también está tratando de poner fin a esa guerra. Piensen ahora en los fertilizantes. Si los suministros de fertilizantes de Oriente Medio se cortan, ¿a dónde se volverán Europa y Asia? Se volverán a América del Norte en busca de nitrógeno, fertilizantes y alimentos. Entonces, América comienza una guerra en Oriente Medio que no puede ganar de manera realista. Oriente Medio colapsa y de repente Europa, Japón, Corea del Sur, India e incluso China se vuelven mucho más dependientes de América del Norte para la energía, los alimentos y los fertilizantes. En otras palabras, América podría perder la guerra, pero gana el juego global de recursos. Ahora profundicemos un nivel más. ¿Por qué quiere Trump el control de toda América del Norte? ¿Por qué amenazar a Canadá, tomar Venezuela, pelear por Groenlandia y presionar a México? Porque la idea es construir una fortaleza. Y esa fortaleza tiene un nombre, el Gran Norteamérica. El concepto fue descrito recientemente por Pete Hegseth como una visión estratégica en la que Estados Unidos trata todo lo que está al norte del Ecuador como parte de su perímetro de seguridad inmediato, extendiéndose desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá. Él lo llama el Gran Norteamérica. Yo lo llamo el Tecnato. Es esencialmente un bloque económico completamente autosuficiente. América del Norte tiene todo lo que necesita: petróleo, alimentos, agua, minerales, enorme potencial manufacturero y 2 océanos masivos protegiéndola en ambos lados. Mientras el resto del mundo comienza a desmoronarse, mientras Europa lucha con la escasez de energía, mientras Asia compite ferozmente por los recursos y mientras Oriente Medio arde en el caos, América del Norte se sienta segura detrás de sus 2 océanos, vendiendo sus recursos a compradores desesperados, a precios extremadamente altos, y reconstruyendo silenciosamente su propio poder. Pero aquí está la parte interesante. Esta idea no es originalmente idea de Trump. Esta estrategia en realidad proviene de Putin. Putin ya demostró que este tipo de enfoque puede funcionar en Ucrania. Déjenme explicar qué quiero decir. Rusia lanzó esta guerra lenta y desgastante en Ucrania. Y al principio todos decían que Rusia estaba perdiendo. La gente decía que la economía estaba sufriendo, que los soldados estaban muriendo y que todo el plan no tenía ningún sentido. Mucha gente preguntaba, ¿qué está pensando Putin? Pero si observas lo que realmente le ocurrió a la economía rusa después de que comenzó la guerra, los resultados son sorprendentes. La producción industrial aumentó. La fabricación militar se expandió dramáticamente. Rusia comenzó a producir sus propios drones a escala masiva. Antes los importaba de Irán, pero ahora fabrica millones de ellos a nivel interno. En otras palabras, la economía rusa se reorganizó en una economía de guerra. También hay un importante pensador geopolítico llamado Alexander Dugin. En 1996 escribió un libro llamado Fundamentos de Geopolítica. Su argumento central era muy simple. Creía que el orden mundial liberal occidental, construido sobre el individualismo, el laicismo y la cultura de consumo, eventualmente colapsaría. No que pudiera colapsar, sino que colapsaría. Según él, el sistema carece de un núcleo espiritual. Debilita a las familias, rompe las comunidades, disuelve las identidades y convierte todo en dinero. Eventualmente, la gente comienza a rechazarlo. Y una vez que ese rechazo se extiende, todo el sistema comienza a desmoronarse. Su consejo a Rusia fue directo. No intentes salvar el orden occidental. Déjalo colapsar. Solo asegúrate de que Rusia permanezca unida a través del nacionalismo, la religión y un fuerte sentido de identidad compartida. Construye alianzas con países que compartan valores similares. Y cuando el sistema global finalmente se derrumbe, Rusia seguirá en pie. Putin leyó ese libro y
y esencialmente concluyó: ¿sabes qué? Tiene razón. Entonces, en lugar de intentar preservar el sistema global, el objetivo se vuelve simple: asegurarse de que Rusia sobreviva el colapso mejor que todos los demás. Y ahora Trump parece estar aplicando una estrategia similar a Estados Unidos. Trump mira lo que hace Putin y piensa que es en realidad un enfoque muy inteligente. El orden global está colapsando de todos modos. El propio imperio americano se está debilitando. El sistema del dólar es inestable con casi 40 billones de dólares en deuda. La desigualdad económica está desgarrando al país. Y políticamente, la izquierda y la derecha están atrapadas en un conflicto constante. Este sistema ya se está desmoronando. Entonces, en lugar de intentar salvarlo, la idea se convierte en controlar cómo colapsa. Dejar que el viejo imperio americano caiga a propósito y desde las ruinas construir algo completamente nuevo. No un imperio global que gasta enormes cantidades de dinero protegiendo a todos los demás, sino una fortaleza, una América del Norte autosuficiente que vende sus recursos a un mundo desesperado mientras pone a los estadounidenses primero. Esto es, en esencia, lo que Trump quiere decir cuando dice Make America Great Again. Ahora déjenme explicar también de qué se está alejando Trump, porque este contexto histórico es muy importante. En 1991, cuando se derrumbó la Unión Soviética, George H.W. Bush pronunció un discurso anunciando lo que llamó el nuevo orden mundial. Esa visión tenía tres pilares principales. Primero, América se convertiría en el centro financiero del mundo. Wall Street dominaría las finanzas globales. Estados Unidos externalizaría la mayor parte de su manufactura a países como China, centrándose principalmente en los servicios financieros. Segundo, la ideología sería el multiculturalismo secular. Las fronteras, la identidad, la religión, todos se volverían menos importantes. El enfoque estaría en el consumismo, comprar productos, ganar dinero y mantener la estabilidad social a través del crecimiento económico. Tercero, estaba la Pax Americana. Estados Unidos esencialmente pagaría por la seguridad de todo el mundo. Mantendría abierto el estrecho de Hormuz, protegería las rutas marítimas globales y mantendría la estabilidad internacional. Otros países podrían aprovecharse gratuitamente de ese sistema, mientras América cubría los costos. Durante un tiempo, este modelo funcionó, pero con el tiempo los problemas comenzaron a aparecer. América fue dejando de producir gradualmente muchos bienes físicos. Países como China comenzaron a fabricar gran parte de los productos del mundo en su lugar. El trabajador estadounidense promedio fue quedándose atrás. La desigualdad económica se disparó. La deuda nacional avanzó hacia los 40 billones de dólares. Eventualmente, todo el sistema comenzó a parecerse cada vez más a una gigantesca estructura financiera Ponzi. Entonces Trump dice: se acabó, el sistema está cambiando. Alejarse de las finanzas y volver hacia los recursos y la manufactura. Alejarse del globalismo multicultural hacia una identidad más nacionalista. Alejarse de la Pax Americana hacia lo que él llama una América fortaleza. Pero para que esa transición sea posible, el viejo sistema tiene que romperse. El orden globalizado tiene que colapsar. Y una de las formas más rápidas de romper ese orden sería una guerra en Oriente Medio que interrumpa los suministros de petróleo, lo que desestabilice el petrodólar, lo que luego fracture el sistema financiero global, obligando al mundo a reorganizarse en torno a los recursos norteamericanos. Entonces, la pregunta se convierte en: ¿es Trump simplemente imprudente o es quizás el presidente más disruptivo y de una manera extraña el más estratégico que América haya producido jamás? Eso pueden decidirlo ustedes mismos. Ahora veamos claramente qué podría suceder si una invasión terrestre realmente comienza. Escenario 1. América pierde la guerra terrestre, lo cual es bastante posible basándose en todo lo que discutimos. Las fuerzas iraníes contraatacan.
Las tropas estadounidenses quedan atrapadas en un conflicto prolongado. La guerra se arrastra durante años, las bajas aumentan, el apoyo público en Estados Unidos colapsa. Eventualmente, América se retira. El resultado es que el imperio militar estadounidense termina efectivamente en Oriente Medio. El sistema del petrodólar colapsa. El dólar pierde su papel como la moneda de reserva global dominante. La economía global se hunde en una depresión severa. Pero aquí está el giro. América del Norte, con su petróleo, alimentos, agua y vastos recursos naturales, se convierte en una de las regiones más estables y poderosas en un mundo muy inestable. Trump luego reconstruye América como una fortaleza exportadora de recursos, mientras otros países luchan por adaptarse. Escenario 2. América, de alguna manera, logra mantener su posición en Irán durante años. Se desarrolla una larga guerra de desgaste similar a la que Rusia está librando en Ucrania. La economía global permanece bajo presión durante mucho tiempo. Los precios del petróleo se mantienen altos. Los alimentos siguen siendo caros. Pero durante ese tiempo, América del Norte construye gradualmente su tecnato, su bloque económico autosuficiente. Y una vez más, el resultado es similar. América del Norte emerge más fuerte mientras el viejo sistema global se desvanece. De cualquier manera, el orden global anterior llega a su fin. De cualquier manera, América del Norte se vuelve más autosuficiente y más poderosa. De cualquier manera, el mundo se vuelve cada vez más dependiente de los suministros de energía y alimentos estadounidenses y rusos. Y de cualquier manera, quienes más sufren son las personas ordinarias, los iraníes atrapados en campañas de bombardeo, los estadounidenses enviados a combatir y las poblaciones pobres de todo el mundo que de repente no pueden permitirse los alimentos básicos. Esa es la tragedia del imperio. Casi siempre son las personas ordinarias quienes pagan el costo, mientras las élites poderosas se benefician de los resultados. Entonces, permítanme resumir las ideas clave de la discusión de hoy. Punto 1. Una invasión terrestre de Irán sería extremadamente difícil desde el punto de vista logístico. El terreno es duro, las distancias son enormes, e Irán ha pasado 25 años preparándose exactamente para este escenario. Punto 2. Si tal invasión ocurre, Irán probablemente escalaría completamente. Los precios del petróleo podrían alcanzar los $200. No solo el petróleo, sino también los alimentos, los fertilizantes y los semiconductores podrían enfrentar escasez. La economía global se desplomaría. Punto 3. Pero, y este es el punto clave, América podría en realidad beneficiarse del colapso a largo plazo porque el mundo se volvería cada vez más dependiente de los recursos norteamericanos. Trump podría usar esa crisis para justificar la construcción del tecnato, una fortaleza norteamericana autosuficiente. Punto 4. Esta estrategia no es completamente nueva. Vladimir Putin ya ha demostrado elementos de ella en Ucrania. Trump puede estar tomando ideas de un pensamiento geopolítico similar, influenciado por escritores como Alexander Dugin y su visión que a veces se describe como la Tercera Roma. Punto 5. La pregunta más importante no es si Trump es tonto o brillante. La pregunta real es ¿quién paga finalmente el precio de tales estrategias? Y la respuesta es casi siempre la misma: las personas ordinarias, los estadounidenses que pueden ser reclutados, los iraníes que enfrentan campañas de bombardeo, la gente en países más pobres que de repente no puede permitirse los alimentos, las naciones del sur global que no tuvieron nada que ver con estas decisiones, pero sufren las consecuencias. Ese es el patrón trágico del imperio. Así que ese es mi análisis de hoy. Esto no es profecía. Esto es teoría de juegos. Esto es historia estructural. Los animo a pensar detenidamente en estas ideas, cuestionarlas, examinar la evidencia ustedes mismos y, lo más importante, desarrollar su propio marco para entender cómo funciona realmente el mundo.